Hola, buen día, buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Quiero hablarles hoy, martes 10 de mayo del año 2022. Estoy aquí en Vacarías, ciudad de Río Grande del Sur, Distrito Federal de Brasil. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 17, dice: Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en 3 años, sino por mi palabra. Y la palabra de Jehová fue a él entonces diciendo: Apártate de aquí. Le fue a Elías, después que dio la palabra profética. Dios le dijo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he ordenado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue conforme a la palabra de Jehová. Elías se fue y se asentó junto al arroyo de Kerit, que está ante el Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y Elías bebía del arroyo. Después de algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Este es en el capítulo 17. Dios le dio una palabra a Elías, que la soltara al pueblo, al rey Acab, que no iba a llover por 3 años. Entonces, en esos 3 años, Elías, en varios capítulos aquí dice, Elías y la viuda de Sarepta, que Dios utilizó resucitando al hijo de la viuda y dándole provisión de alimento. Elías se presenta al rey Acab, Elías y los profetas de Baal. Jezabel amenaza a Elías y Elías huye. Y también dice, Dios habla a Elías nuevamente. Entonces, en estos tiempos, queridos amigos, queridos hermanos, estamos en unos tiempos muy parecidos a los tiempos de Elías. Elías es uno de los profetas mayores. De hecho, hallo que es el mayor, a mi parecer. Sin embargo, Elías, él está vivo. Elías no murió. Elías, él no vio muerte, porque Elías, mientras él estaba con el siervo Eliseo, él fue arrebatado por un carro de fuego. Y su unción, que fue pedida por el profeta que le proseguía a él, Eliseo, él pidió la doble porción. Y Elías le dijo: bueno, si me ves cuando yo soy arrebatado de aquí, de este lugar, tú recibirás. Y Eliseo, él estuvo con Elías y recibió la unción de Elías. Entonces, actualmente en estos días existen personas como Elías, que no las ve, que no son anunciadas, pero la Biblia dice que Elías obedeció a Dios y Dios le dijo: anda al arroyo de Kerit y escóndete, que yo te alimentaré con los cuervos. Te llevarán comida en la mañana y te llevarán comida en la tarde. Mientras que Elías estaba obedeciendo la palabra de Dios, escóndete, Elías estaba escondido. Pero no era que Elías soltó la palabra y tenía miedo de los israelitas, tenía miedo del gobierno, tenía miedo del sistema y fue a esconderse. No, Elías obedeció a Jehová, obedeció a Dios Padre. Como dije, actualmente hay personas que están trabajando para Dios, que están llevando palabra de Dios como la está llevando Elías. Existen personas que somos hijos del Dios Altísimo, que somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo, que estamos en la cobertura del Espíritu Santo, que por medio de estas personas el mundo es transformado. Es importante resaltar y es importante saber un acontecimiento simbólico que no se escucha diariamente, pero que está. Ahorita en estos tiempos nosotros podemos sentir una presencia de Dios como la unción de Elías. ¿Por qué? En esos pasajes que le hablé con respecto a Elías enfrentó
a 450 profetas de Baal y 450 profetas de el dios Acera, dioses paganos. Y el rey acá era un rey israelita, más él estaba en matrimoniado con Jezabel, que era una mujer impía, que era una bruja, que era una mujer diabólica, y ella perseguía a los profetas, puesto que Elías les dio dolores de cabeza a Acab y le dio dolores de cabeza a Jezabel. En el tiempo donde había la escasez de agua, también había escasez de alimentos, porque si no hay agua no hay alimentos, y si no hay alimentos todo se pone más caro. Entonces, mientras Elías estaba escondido, siendo llevado por Dios, ellos estaban enfrentando un fuerte conflicto en el país de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Pasa una persecución contra Elías, como actualmente está siendo perseguida la iglesia. Insisto con este punto. Insisto con el punto de informarle, de recordarle a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia que tiene la unción del poder del Espíritu Santo, que Elías derribó 450 profetas de Baal y 450 profetas del dios Acera. Entonces, era tanta la llenura de Elías y la confianza de Elías que él escuchó la voz de Dios. Y Elías sabiendo, porque él estaba sabiendo todas las injusticias que estaban aconteciendo en el país de Israel. Profetas de Jehová los mataban, profetas de Dios Altísimo perseguidos, profetas de Dios abusados, profetas de Dios, del Dios vivo, estaban presos. Pero por todo eso Dios tenía a Elías aguantado. Aguántate, Elías, aquí, te voy a tener aquí guardado. Porque el enemigo cree que porque que porque el pueblo de Dios no se manifiesta, el enemigo piensa o el enemigo cree que tiene aplastado al pueblo de Dios. El enemigo cree que porque tú enmudeces, de que porque tú das ese espacio a ser pacífico, el enemigo cree que te tiene atrapado. Y no es así. Y no es así. Entonces, Elías, mientras él estaba callado, guardado, viene Dios y le dice, anda al rey acá. Entonces Elías se le presenta, mira chico, aquí me tienes, me estás buscando, aquí me tienes. Pero yo te quiero demostrar, vive Jehová, cuya presencia estoy. Te reto a que traigas los 450 profetas que tienes del diablo ahí mandando. Te llamo y te digo que te los traigas al Monte Carmelo y ahí probaremos quién es Dios. Si los profetas de tu demonio o mi Dios al cual yo sirvo. Y me encanta este pasaje, yo disfruto mucho con este pasaje porque sé que ese es mi Dios. Sé que ese es tu Dios. El Dios del pasado, del presente y del futuro es el mismo. El mismo. Entonces vienen los profetas. Me gozo en Cristo Jesús. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Cristo y vive el Espíritu Santo, siervo, amigo. Se reunieron los profetas del diablo, de Baal. Los profetas que dicen ahorita que lo tienen todo, que lo saben todo, que tienen templos, que tienen el otro, que te van a picar en pedacitos, que te van a perseguir, que te van a hacer esto, que te van a chicharrar, que te van a convertir el sapo. Esos profetas, Elías, les cortó la cabeza. ¿Pero qué? Él estuvo confiado que era Jehová de los ejércitos quien le habló y él estuvo ofrendando su vida al Dios de los ejércitos. Jehová Padre, nuestro Señor Jesucristo y el santo poder de Dios. Entonces vienen los profetas, hacen los holocaustos, se cansan de llamar a sus dioses porque son y no son, no existen. Tienen boca y no ven, tienen manos y no hacen, tienen el otro, tienen real y no son millonarios, tienen todo, pero no tienen nada. Porque el único que es y el único que existe es tu Dios.
Jehová de los ejércitos. Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en cualquier existencia que exista, porque Él es la existencia. Él es la existencia. Y así como Elías fue perseguido, también tú vas a ser perseguido. Vas a ser perseguido por el enemigo en tu casa, en tu trabajo, en el gimnasio, en la academia, en la iglesia. En cualquier lugar vas a ser perseguido. ¿Por qué? Porque el enemigo es espíritu. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue tentado, nuestro amado Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que vino aquí en carne, y su nombre fue Jesús, Él fue tentado, dice la Biblia, que el enemigo le dejó por un tiempo. Perdón, el Señor Jesús le respondió por la palabra de Dios. Pero dice, y le dejó por un tiempo. Eso quiere decir que el enemigo va a querer regresar. Eso quiere decir que el enemigo sale de uno y se mete en otro y va a querer regresar. Pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que ese Dios de Elías, ese es el Dios tuyo. Ese es tu Dios. Así que no tengas miedo, iglesia, no tengas miedo, pueblo, de lo que puedan decir los millones y los trillones y los cuatrillones de demonios con todas las pirámides, con todos los altares, con todos los fundamentos, con todas las mentiras, con todos los sacrificios. Así sacrifiquen cuerpos humanos. Así se traguen la saliva del cocodrilo y la saliva del loro. No, señor. Aquí quien manda es Jehová de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. Es el varón de guerra, Jesucristo. El que vino, aquel que dejó el lugar santo, vino aquí en la tierra y venció la muerte. La venció. Le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aquí está. El rey de gloria y el rey de victoria. Que nosotros, aún después de la muerte, nosotros seguimos viviendo en Cristo Jesús. Entonces, este profeta Elías, sí, él se escondió, él tuvo miedo porque era humano, porque él siempre obedeció a Dios, pero nunca dejó de ser humano. Dice que en un momento, después de que venció a los 450 profetas de Baal, el Señor Padre, él se manifestó ante su pueblo Israel que estaba dudando. Unos estaban dudando, otros habían dejado de creer y otros no querían saber nada. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos, habían pasado por hambre, habían perdido familia, habían perdido trabajo, habían perdido cualquier cantidad de comodidades o cualquier cantidad habían estado en cualquier cantidad de situaciones que muchas veces dudaron de Dios. Como te puede estar pasando ahorita, como me pudo haber pasado y como le puede pasar a cualquier otro. Pero como dice en la vida de José, todo lo que pasó José, dice, y Jehová estaba con él. Jehová estaba con José. Jehová estaba con Elías. Jehová estaba con Cristo. Jehová estaba con David. Jehová estaba con Ray. Jehová estaba con Pedro. Jehová estaba con María. Mientras fulano, ese siervo de Dios, esté santificado para el Padre. Entonces lo que te puede decir Baal, lo que te puedan decir los sacerdotes, los paleros, los hechiceros, cualquier lero que exista, eso no tiene fundamento. El fundamento se llama Jesucristo, el varón de guerra. Así como Elías, así mismo te puede acontecer, te puede estar sucediendo. Y el pueblo de Israel, cuando vio que Elías le quitó la cabeza a esos 450 y los 400 de los dioses paganos, el pueblo de Dios dijo, Jehová es mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere recuperar la confianza. Dios quiere que tú recuperes la confianza en Él.
Que no dudes del poder que Dios te ha dado. Que no dudes de la unción que Dios te ha dado y de la responsabilidad que tienes en Dios para conquistar y para llevar gente al reino de los cielos. Lee la historia de Elías, uno de los profetas bien procesado, porque tanto así Elías, él tuvo cansancio, él se cansó, huyó nuevamente y fue alimentado por un ángel 2 veces. Y cuando dice la Biblia, y Dios le volvió a hablar a Elías, fue porque le dijo, párate Elías, fue alimentado por un ángel. Y el ángel lo dejó que durmiera, porque Dios sabe que nos cansamos, Dios sabe que nos fatigamos, Dios sabe de que nos agobiamos, pero resulta que Elías ni se fue para los Eteos, ni se fue para los Baales, ni se fue para el otro país. Elías permaneció allí y pidió la muerte. Padre, mándame la muerte ya, no quiero vivir, me están persiguiendo, estoy cansado. Y se echó a dormir. Vino el ángel, lo alimentó y le dijo, párate Elías, que el grande camino te resta. Y estuvo Elías con esa comida 40 días y 40 noches. Qué lindo y hermoso es cuando Dios te da la victoria y te da alimento y te da sustento, como el alimento que te estoy dando ahorita. Así que despierta, despierta. Podrás ser llevado a ambientes que nunca habías visto, conversaciones que nunca habías escuchado. Antes el enemigo, antes el maligno, el malvado, él estaba escondido. Ahora no, ahora cualquiera te puede decir en tu cara, yo soy siervo yo tengo en mi casa un altar del diablo, que el Señor reprenda hasta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y tú le tienes que decir, vive Jehová cuya presencia estoy, que yo soy sierva de Jesucristo, soy hija del Dios Altísimo y en mí mora el Espíritu Santo, que es el Espíritu superior. Aleluya. Aleluya. El espíritu de consuelo, espíritu de sabiduría, espíritu de verdad. Aleluya. Tienes que saberlo, sierva, tienes que saberlo, siervo, porque en los tiempos estos, el enemigo no está jugando con nadie. Puesto que los hijos de Dios tampoco estamos jugando. Los hijos de Dios estamos llevando un mundo real y verdadero. Así que despiértate y toma esa autoridad, la autoridad que Dios te dio. Si tu baluarte es la oración, ora. Si tu baluarte es la canción, canta a Jehová. Si tu baluarte es el ayuno, ayuna al Señor. Si tu baluarte es predicar, predica. Pero usa el arma que Dios te dio. Úsala a todo tiempo, afuera de tiempo. Predica en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Que vas a sentir morirte, es natural. Que te van a perseguir, es natural. Anormal es que no te persigan. Anormal es que no hablen de ti. Anormal es que no se levanten en tu casa. Anormal es que no se levanten en tu familia. Pero cuando le estás agradando a Dios, te van a perseguir. Vas a querer esconderte y Jehová te librará. Te enviarán ángeles, te enviará cuervos. Gente del mundo, gente que ni siquiera conoce, te sostendrá Jehová por medio de ellos. Aleluya. Así que recupera la confianza, recupera tu arma, limpia esa arma, quítale el polvo y úsala para Dios. Con verdad, con poder, con humildad. Sé humilde. Y cuando no sepas responder, calla delante del Señor y Él te dará la victoria. Dios te bendiga.